Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a su curso clase de derivadas a cargo del ingeniero Glubis Arriaga. Esta es la actividad adicional número 3 del área de matemáticas para ustedes, con mucho gusto. En este momento les voy a pasar a explicar este formulario que les he tratado de hacer lo más explicativo posible para que lo puedan entender y se les haga fácil resolver los ejercicios, ¿no? Vamos a guiarnos, como ya sabemos, con el color. Les he puesto un color para cada fórmula para que ustedes sepan cómo y cuándo utilizar cada fórmula. Antes de eso voy a explicar cada una de las fórmulas, cómo se aplica la aplicación de esa fórmula y un ejemplo de aplicación para que ustedes sepan cómo pueden desarrollar el ejercicio con esa fórmula, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con la primera fórmula. Estas son las fórmulas, hilera de fórmulas. Vamos a ver en total 8 fórmulas. 8 fórmulas que vamos a explicar para que se les haga fácil a ustedes. La primera es la fórmula de la derivada con respecto de x de una constante. C es una constante. La aplicación, aquí le he puesto un cerito porque significa que una constante es un número y la derivación de un número va a ser igual a 0, ¿verdad? El ejemplo de aplicación que les he puesto acá, y igual a 25. Si nos piden derivar y igual 25, cualquier número, ya sea número corto, chiquito, grande, lo que sea, va a ser igual a 0. Si aquí ponemos y igual a 1500, va a ser igual a 0. De esta manera, ponemos d de x de 25 y la respuesta va a ser 0, ¿no? Entonces es la fórmula más sencilla de todas, ¿no? La segunda fórmula es la derivada con respecto de x de x. ¿Qué significa? X es una variable, ¿verdad? Entonces, la derivada con respecto de x siempre va a ser igual a 1, ¿ok? Entonces, le he puesto un ejemplo. Si nos piden derivar x, tenemos que poner d de x igual a 1, ¿no? Entonces, cada vez que tengamos una x de derivar, la respuesta siempre va a ser igual a 1, ¿verdad? La siguiente fórmula es esta de acá, ¿no? Un polinomio, ¿no? Derivada con respecto de x, cuando veamos un polinomio de esta manera, nosotros lo que hacemos es que de esta manera lo desarrollamos. Ponemos un diferencial para cada una de estas variables y luego empezamos por desarrollar cada una de esas variables, ¿no? En este caso, la diferencial con respecto de x, de u, así como lo he puesto acá, la diferencial con respecto de x, de b, perdón, como lo he puesto acá, y menos la diferencial con respecto de b, de w, que está acá, ¿no? Entonces, obviamente ya sabemos cómo derivar esto, cómo derivarlo de acá y cómo derivar de acá, y nos va a dar un valor, ¿no? Para aquello le he puesto un ejemplo, ¿no? Paso por paso. Paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4, hasta llegar a la respuesta. Entonces, este es el ejercicio, lo he puesto con amarillo para que sepan de dónde, qué fórmula pertenece, ¿no? El primer paso es ubicar el diferencial con respecto de x de este ejercicio. Vamos a derivar, ¿no? Hay muchas maneras de poner esto. Unos utilizan una comita, otros utilizan d de x. Para mí, yo pienso que d de x es un poco más sencillo. Si no, pues ustedes pueden utilizar el identificativo que deseen con respecto de una derivada, ¿verdad? D de x es igual a, perdón, multiplica a x más 4 menos 8, el ejercicio. A partir de ahí, el paso número 2 va a ser aplicar un diferencial para cada uno de los miembros de este polinomio. D de x del primer término más d de x del segundo término, que es 4, menos d de x del tercero, que es 8. Obviamente, como les dije, empezamos a resolver, ¿no? Aquí la derivada de x, ya habíamos visto hace ratito, que es igual a 1. Entonces ponemos un 1 en el tercer paso, ¿no? En el cuarto paso, la derivada de un número, habíamos dicho que era 0. Entonces ese es el valor 0 que va a ir acá.
Y la derivada con respecto de 8, que también es un número, pues va a ser igual a 0. Esto, como es 0, no vale, y nos va a quedar como respuesta solamente 1, ¿verdad? Entonces, esa es la derivada de ese polinomio. La cuarta fórmula es la derivada con respecto de x de una constante por una variable, ¿ya? Constante por variable. ¿Cómo la aplicamos? De esta manera. Sale la c, se aplica el diferencial de x de la variable. Es que me he equivocado, he puesto u, es b, perdón. Ya, ahí sí, ¿no? La diferencial, que multiplica la diferencial de b, ¿no? La manera de aplicarlos, acá en el ejercicio, ya el ejemplo, ¿no? Si nos ponen de esta manera, aquí tenemos que identificar nosotros cuál es la constante y cuál es la variable, ¿no? Ya habíamos dicho que una constante es todo número, es un número, cualquier número, ¿no? Y x, que es una variable, ¿no? Entonces, aquí tenemos una constante, que es el 2, y x, que es una variable que está multiplicando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el primer paso es ubicar el diferencial de x para el ejercicio, en este caso 2x, ¿no? Voy a subir un poquito el tamaño, ¿no? Segundo paso, como habíamos dicho acá en la fórmula, sale la c, es decir, la constante, que es 2, sale, se aplica el diferencial de la variable, en este caso x, ¿no? Y el tercer paso, ya sabemos que la diferencial, la derivada de x, ¿verdad? La derivada de x es igual a 1. Si ese 1 lo multiplicamos por este 2, nos va a quedar 2, ¿no? Entonces, 2 por 1 es 2. Entonces, esa es la respuesta de ese ejemplo, ¿no? Vamos rapidito a la fórmula número 5. Aquí está la fórmula número 5. Es la derivada con respecto de x de una variable por otra variable, ¿verdad? Aquí he puesto el ejemplo, cómo se realiza, ¿no? Identificamos cuáles son las variables y luego estas variables van a ser sumadas entre sí, ¿no? De esta manera, primero u por la diferencial de b, más b por la diferencial de u, ¿verdad? Entonces, el ejemplo de aplicación es este de acá. Y igual a x más 1 menos, perdón, que multiplica a x menos 1. Esta multiplicación, ¿verdad? Entonces, nos piden derivar esta multiplicación. Lo único que tenemos que hacer es ubicar tal como está en la fórmula, ¿no? ¿Cuál es u? Ubicamos que este valor de aquí va a ser u, ¿verdad? Y el valor que está acá, este valor del segundo paréntesis, va a ser b, ¿verdad? Entonces ya tenemos u y tenemos b para poder reemplazar en la fórmula. La fórmula nos dice que es u, primero va u, entonces ubicamos el valor de u, que es x más 1. D de x del valor de b. El valor de b es x menos 1. Entonces lo ubicamos x menos 1. Sigue el signo más. ¿Qué más sigue? B, el valor de b, en este caso x menos 1, por la derivada de x de el valor de u, en este caso x más 1. De ahí para allá empezamos a resolver como ya habíamos hecho en las fórmulas anteriores. Aquí esto, x más 1, en el segundo paso baja tal y como está. ¿Por qué va 1 aquí? Derivamos directo, para no alargar mucho el proceso, ¿verdad? Aquí la derivada de x, ya sabemos que es 1, entonces lo ponemos. La derivada de un número es igual a 0, ya no necesitamos poner el 0, entonces por eso va 1 aquí. Esto de acá baja igualito y empezamos a derivar esto de acá. La derivada de x es 1, la derivada de más 1 es 0, entonces nos queda esto, ¿no? Siempre empezamos a derivar lo que está del diferencial para el lado de acá, ¿verdad? No vamos a derivar esto para acá. Siempre empezamos a derivar de aquí para acá, ¿verdad? Aquí lo único que podemos hacer es una multiplicación, ¿verdad? Ahí sí, x más 1 por 1 nos va a quedar x más 1, y acá x menos 1 por 1 nos va a quedar x menos 1. En el tercer paso, ¿verdad? En el cuarto paso, lo único que nos queda hacer es la suma de factores parecidos, en este caso x más x, nos queda 2x. Más 1 menos 1 se van. Entonces, esos términos semejantes se eliminan y nos va a quedar como resultado 2x para ese ejemplo, ¿no? Vamos a la sexta fórmula. Aquí está la sexta fórmula. La derivada
de x con respecto de una variable cuando está elevada a un exponente, ¿verdad? ¿Cómo desarrollamos esa fórmula? Aquí está. Mire cómo las letras se ubican. El valor de n pasa a multiplicar el valor de b, que es la base, y el valor de n se reduce en 1 y luego se multiplica por la derivada de la base, en este caso b. Esa es la fórmula. Esto es lo que tenemos que aplicar en el ejercicio, ¿ya? El ejercicio de aplicación, el ejemplo que les he puesto es x al cuadrado. Vamos a derivar x al cuadrado. Cuidado, se equivocan y como está x, ustedes van a derivar x igual a 1. Eso está equivocado, no podemos hacer eso. Recuerden que está elevado a un exponente, ¿no? El primer paso, como lo ven acá, el 2 pasa a multiplicar la x, que es la base. Luego al 2 se le reduce 1. El 2 viene a ser n, no se olviden. Al 2 se le reduce 1 y luego se multiplica por la derivada de la base, que es x, como están viendo. Y ahí está aplicada la fórmula. El segundo paso es hacer los correspondientes cálculos, ¿no? Aquí 2 por x, ¿verdad? Que es 2x y 2 menos 1, que es 1, que ya no se pone, ¿verdad? Y el último cálculo, que es la derivada de x, que es igual a 1, como ya lo sabemos. Entonces, el último cálculo, el tercer paso, es multiplicar 2 por x por 1, que nos queda 2x. Y esa es la respuesta. Vamos a la fórmula número 7. Número 7 es un cociente. La manera de cómo derivar un cociente es la siguiente. Aquí está la fórmula. Les he identificado como A o B, A sobre B, ¿verdad? Donde el valor de B va primero, se multiplica por la derivada del valor de A, menos el valor de A por la derivada del valor de B, y todo eso sobre el valor de B elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa fórmula la vamos a aplicar en este pequeño ejercicio de aplicación que está acá, este ejemplo, ¿no? Y nos dice x más 1 sobre 2x menos 1. Aquí nos va a tocar derivar con esta fórmula, entonces identificamos cuál es el valor de A, en este caso el valor de A es este que estoy sombreando, ¿verdad? Y el valor de B es este valor que está acá abajito. Entonces ya hemos identificado cuál es A y cuál es B, entonces procedemos a reemplazar en la fórmula. La fórmula nos dice que B va primero, en este caso 2x menos 1, y luego viene el diferencial d de x multiplicando a el valor de A, que es x más 1. Ahí sigue el signo menos. El valor de A, que es x más 1, multiplicado por la d de x del valor de B, que es 2x menos 1. ¿Ya? Recordemos que d de x, de todo lo que está de aquí para acá, significa que es lo que tenemos que derivar. La derivada de este valor. ¿Sí? Todo lo que estoy sombreando, hasta el 1, ¿verdad? Así. Entonces, eso, sobre el valor de b al cuadrado, que es 2x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Fácil, ya lo habíamos hecho. Recuerden que lo que está de aquí para acá, eso solo baja, no tenemos que hacerle ningún trabajo. 2x menos 1 baja y empezamos a derivar esto, lo que nos pide derivar, la derivada de x más 1. La derivada de x más 1, ya sabemos que la derivada de x es 1. Y la derivada de más 1 es 0, entonces solo nos queda por 1. Entonces 2x menos 1 por 1. Menos x más 1 baja normalmente y derivamos esta parte que está acá, la derivada de 2x menos 1. Aquí habíamos visto que en la fórmula 4, me parece, ¿no? Donde era constante por variable, decía que la constante, aquí está, la constante multiplica a la variable y luego se deriva la variable. Es lo mismo que pasa acá, no se van a equivocar. Aquí, la derivada de 2x, ya vamos a decir que es 2, ¿verdad? Porque x vale 1, la derivada de x es 1, y eso multiplica por 2, 2 por 1 es 2, ¿verdad? Entonces, ese es el 2 que queda aquí abajito. La menos 1, la derivada de menos 1, eso es igual a 0. Entonces, no bajamos nada. Luego hacemos distribución, 2x menos 1 por 1, 2x menos 1. Este es el menos de la fórmula. Y aquí está x más 1 por 2, nos queda 2x menos 2, ¿verdad? Entonces, sobre 2x menos 1 elevado al cuadrado.
Miren la diferencia, acá abajito ya, aquí podemos reducir términos semejantes, que es el 2x positivo con el 2x negativo, eso se van, y nos queda solo la resta, o la suma, perdón, de menos 1 menos 2, que es igual a menos 1, ¿verdad? Sobre el valor 2x menos 1 elevado al cuadrado, ¿no? Si se dan cuenta, solo es cuestión de aplicar bien correctamente la fórmula para que no cometan algún error. El resto es matemáticas esenciales, básicas, ¿no? La última fórmula, la que parece un poquito más complicadita, pero es muy sencilla si lo vamos a aplicar de esta manera, la derivada con respecto de x cuando nos piden derivar un radical, una variable que está dentro de una raíz. Ejemplo, ¿cómo la resolvemos? Ponemos d de x, de la variable que está dentro del radical, elevado, perdón, al número de exponente. Aquí me equivoqué, había un error, aquí es lo contrario. Aquí es n y acá abajo es m. Ha habido un pequeño error aquí. Vamos a corregir de una vez porque esa guía ya se las envío a ustedes. Bueno, aquí tengo que cambiar porque este es un error. Voy a poner nuevamente la ecuación. Que es x, y acá le vamos a poner un cociente, que es el valor de n sobre el valor de m. Un poquito de problemas acá. El valor de m, ahí está. Entonces, de esa manera nosotros podemos desarrollar la fórmula cuando nos dan un radical, ¿verdad? Ya sea m significa el número de raíz que le están pidiendo. Puede ser raíz cúbica, cuarta, quinta. N, el valor que está llevando la variable dentro del radical, y lo transformamos así, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, ¿verdad? Aquí estamos viendo que nos han pedido derivar y igual raíz cuadrada, porque no hay ni un número, de x. Entonces, el primer paso, ya sabemos que tenemos que transformar ese valor del radical en un cociente, un exponente cociente, ¿verdad? Entonces, derivada con respecto de x, de la variable x elevada a la 1 medio. ¿Por qué 1 medio? La x está, no se le ve el numerito, pero en realidad está elevado a un valor equivalente a 1, ¿ya? Si la x estuviera elevada al 2, fuera 2 sobre 2. Si estuviera elevada al 3, 3 sobre 2, ¿verdad? Dependiendo el número del radical. De esa manera nos quedaría x elevado a la 1 medio. Segundo paso, aquí ya tenemos desarrollada la fórmula de radical. De aquí para abajo ya tenemos que aplicar las fórmulas que ya nosotros conocemos. En este caso, tenemos una variable elevada a un exponente fraccionario. Esa ya lo habíamos visto, que era en la fórmula número 6, que es la derivada con respecto a una variable cuando está elevada a un exponente. Entonces, lo que hacemos es el mismo procedimiento que está allá, lo pasamos acá. Entonces, ¿qué dice? Que el exponente, en este caso un medio pasa a multiplicar la base que es x. Y a la vez ese exponente se reduce en 1, se le resta 1, así como lo estoy poniendo acá, ¿no? Y luego esa se multiplica por la derivada de la base, que en este caso es x, ¿no? ¿Cómo desarrollamos eso? Fácil. Este un medio baja igualito, la base que es x sigue intacta. Aquí un medio menos 1 nos va a quedar menos un medio, ¿verdad? Una fracción negativa en el exponente. Y acá lo que nos toca derivar solamente es la derivada de x, que ya sabemos que es 1, ¿verdad? Entonces continuamos abajito, ya solamente nos toca ordenar. No podemos dejar una expresión con un negativo en el numerador, pues esto lo invertimos, lo pasamos al denominador. La parte de x a la 1 medio, como estamos viendo acá, solo x, solo la variable que esté elevada al exponente negativo,
lo pasamos al exponente, al denominador, pero ya con exponente positivo, ¿verdad? Y arriba nos va a quedar solo 1. Ese 1 multiplicado por el 1 nos queda 1, ¿verdad? Entonces abajo nos va a quedar 2 que multiplica a x a la u media, tal como lo estamos viendo. Y la respuesta al final, el paso 5, que es solamente para dejarla expresada, nos queda el mismo 1 arriba, abajo nos queda transformado esta expresión que está elevada a un exponente fraccionario. Lo único que hacemos es transformarla a raíz nuevamente, ¿no? Lo invertimos, ¿no? Si lo descomponemos, luego al final lo invertimos, ¿no? Y nos va a quedar la respuesta 1 sobre 2 raíz de x, ¿no? Esas son las fórmulas. Estimados estudiantes, repitan las veces que necesiten el video para que vean cómo se desarrollan las fórmulas y podamos resolver la actividad, ¿no? Los ejercicios y actividades que les he enviado para que trabajen están a continuación. El aprendizaje conceptual que ustedes van a investigar, van a hacer, que son las fórmulas derivadas trigonométricas, que es necesario que las aprendan y que las copien en una hoja y las tengan presentes porque la siguiente actividad va a ser relacionada con eso. Y la segunda, que es para qué sirve encontrar una derivada, ¿no? Ese contexto lo vamos a analizar, lo vamos a investigar y lo plasman en una hoja, ¿no? Y el aprendizaje técnico, que es desarrollar las siguientes derivadas por fórmula, que son a continuación. Aquí les he puesto para que no se pierdan qué fórmula utilizar y para que vayan guiándose con esto, ¿no? Entonces, les he puesto 2 ejercicios de la primera fórmula, 2 ejercicios, uno ejercicio de la segunda, porque la segunda solo es una derivada que vale 1, eso no tiene ciencia ya. De la tercera fórmula, 2 ejercicios, y así hasta el final 2 ejercicios hasta la octava fórmula, ¿no? Entonces, vean bien, aquí les voy a pasar un dato. Aquí, por ejemplo, la derivada de y, que nos piden derivar 1500, el valor de 1500, habíamos dicho que la derivada con respecto de una constante siempre va a ser 0. Entonces, la derivada de 1500, esto va a ser 0, ¿verdad? Acá abajo, el número 2, la derivada de 36, por lo consiguiente también va a ser igual a 0. Acá en la 2, nos piden derivar x, ya el ejemplo nomás lo dice, la derivada de x es igual a 1. Entonces, esa es la respuesta. Acá tenemos un polinomio. Recuerden cómo hicimos el ejemplo del polinomio. Lo pueden resolver así, ¿no? Ubicamos un diferencial para cada uno de los miembros de esta función y al final derivamos cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí la derivada de 3 es 0, la derivada de 2 es 0, la derivada de x es 1, entonces la primera me va a quedar solo 1. Acá abajo lo mismo, la derivada de 5 es 0, la derivada es 1 más 1, me va a quedar la respuesta 2. Entonces, si se dan cuenta, al ojo nomás se pueden hacer. La cuarta también me está pidiendo derivar 55x. Ya sabemos cuál es la constante, en este caso la constante es 55, y la variable que es x. Entonces aplicamos la fórmula, constante d de x de u, en este caso que es x, ¿verdad? Y derivamos luego x. Entonces aquí a simple vista se ve que la respuesta es 55. Porque 55 por 1 es 55. Entonces ya le estoy dando la respuesta. En el segundo dice 15x más 10x. Cuidado y no se van a confundir porque solo hay un signo, van a pensar que es otra fórmula. Es lo mismo. Derivamos cada uno de los términos y luego al final los sumamos. 15 por 1 me queda 15. 10 por 1 me va a quedar 10. 15 más 10, entonces la respuesta del segundo va a ser 25. El quinto ejercicio, la quinta fórmula, los ejercicios de la quinta fórmula nos piden derivar esta función 2 más x que multiplica a x menos 3, ¿no? Asimismo, este valor de 2 más x se convierte en u y el valor de x menos 3 se convierte en b. Y a continuación pues, empezamos a resolver la fórmula, empleando esta fórmula y siguiendo el ejemplo empezamos a desarrollar. La segunda dice, aquí cuidado se equivocan, no vayan a pensar que porque es 10x no se puede resolver, es fácil. El valor de u equivale a 10x y el valor de b equivale a 12 más x. Entonces, fácil, podemos reemplazar en la fórmula, más sencillo posible que eso no puede haber. De la fórmula 6 también
nos piden derivar x elevado al cubo, ya sabemos que el exponente pasa a multiplicar la base, que es x, luego al exponente se le reduce en 1, que nos quedaría 2, luego se multiplica por el diferencial de x, que es igual a 1. Entonces, aquí la respuesta básica, a simple vista, se la puedo dar, que es 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, porque el 3 multiplica x, luego el exponente se reduce en 1, que nos queda 2, y luego se multiplica por la derivada de la base, que es x. Como la derivada de la base x es igual a 1, entonces 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado. De esa manera sabemos la derivada. Acá lo mismo. Nos piden derivar x al cuadrado menos x a la sexta. El 2 pasa a multiplicar la base, luego se multiplica por la diferencial de x, que es 1, y al 2 se le reduce en 1. Entonces la respuesta de esto sería 2x, la primera, menos 6x a la quinta. Entonces esa será la respuesta, 2x menos 6x a la quinta. Ya prácticamente les estoy dando la actividad resuelta, solo que apliquen la fórmula. Acá en la fórmula 7, también dos ejercicios de la 7, ya sabemos que x menos 5 equivale a A, y 2 más x va a ser B. Entonces lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y siguiendo el ejemplo que está arribita, lo desarrollamos, ¿no? Acá arriba hay un término que está elevado al cuadrado sobre con una constante que multiplica una variable. Es lo mismo, A y B, y lo hacemos con esta fórmula, y al final, cuando nos toque derivar x al cuadrado, empleamos la fórmula número 6, como está acá arriba, donde 2 multiplica a x, y luego al 2 se le reduce en 1, entonces la derivada de esto es 2x, y la derivada de 36, que es 36. Entonces solo aplicamos la fórmula que está aquí. Y la última, la de radicales, entonces nos va a quedar, nos piden derivar y igual a 3x y el otro y igual a raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos acá? El primer paso, eliminar el radical o transformar ese radical. ¿Cómo lo transformamos? Ponemos 3x elevado a la 1 medio, porque aquí está el 2 que no se ve del radical y el 1 que tampoco se ve del 3x que está elevado a la 1, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 3x elevado a la 1 medio. Y ahí procedemos a aplicar la fórmula número 6. Acá abajo lo mismo, x, aquí ya tenemos un exponente 2, ¿verdad? Entonces nos quedaría x elevado a la 2 sobre 3, para que empecemos a aplicar la fórmula 6. Y se acabó la actividad. Señores, esperando que esta actividad sea de su ayuda para que aprendan un poquito a emplear las fórmulas de derivación. La próxima veremos ya las derivadas trigonométricas, que son un poquito más complejas, pero vamos a trabajar este tipo de ejercicios para que vayan más afianzados al próximo año. Muchísimas gracias, ingeniero Glubis Arriaga, para servirle. Dejamos de compartir esto y